Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy continuamos con el día número 6 de la novena Santa Rita de Casia, ya casi entrando en la recta final de esta novena que nos ha traído tantas experiencias por parte de la Santa que nos contribuyen a nuestro crecimiento espiritual y a mejorar nuestro camino tanto como familia, como hermanos, como hijos, en fin. Y para eso, el día de hoy nos pondremos, como todos estos días de esta novena, sin excepción, en presencia de la Santísima Trinidad, invocando la misma en nuestra mente, en nuestros labios y en nuestro corazón. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición para todos los días. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente nunca más pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración para todos los días. Amada Santa Rita, fiel discípula de Cristo, abogada de los casos imposibles, hoy acudo a ti con toda la fuerza de mi corazón para pedirte tu intercesión, reconciliación, perdón y unidad de mi hogar. Te lo consagro para que sanes tantas heridas causadas por el pecado y para que superado con tu ayuda las dificultades haga de mi familia oasis de paz, de manera que juntos aprendamos a ser fuertes ante el dolor, obtengamos consuelo en aquellos momentos de desesperación. Haz que sigamos tu ejemplo, salgamos vencedores en las pruebas, oremos en las adversidades y dialoguemos ante los problemas y nos amemos para que el nombre de Cristo sea bendito y alabado por los siglos de los siglos. Amén. Intercede por mi hogar, oh Santa Rita, para que seamos dignos de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El día número 6 de la novena de Santa Rita de Casia nos trae el siguiente título y es Fortaleza ante el sufrimiento. Fortaleza ante el sufrimiento. Y nos acompaña hoy, como esto es una novena bíblica, nos acompaña hoy un texto sugerido dentro de la novena. Y este texto es tomado de la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículos 16 al 21. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículos 16 al 21. Y la misma dice así: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en todas las situaciones, porque esto es lo que Dios quiere de todos ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. Eviten toda clase de maldad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y esta lectura, breve pero bastante precisa, nos invita a una parte muy importante. Y es algo que hemos visto en Santa Rita en muchas ocasiones. Y es esa súplica al Padre por muchas cosas, por la conversión de su esposo, por lo que ocurrió con sus hijos, por su propio caminar. Y en medio de todas estas situaciones, incluso la plegaria que ella eleva a nuestro Señor Jesucristo para unirse al dolor de su martirio en la cruz, todo esto es acompañado con algo muy fundamental y que hoy en día se está lastimosamente perdiendo o se está utilizando de una forma no correcta, y es la oración. Y hoy esta primera carta de de Timoteo, capítulo 5, versículos 16 al 21, nos invita a la oración, a una oración constante y permanente. Esta oración que nos permite tener esa comunicación permanente, digamos así, 24/7 con el Señor. Y que oremos en cualquier situación, sea buena, sea mala, sea regular, sea que estemos en un momento triste, hayamos perdido un familiar, estemos enfermos, perdamos el empleo. Oremos sin cesar, porque esto es lo que Dios quiere de todos ustedes en Cristo Jesús. Dios quiere que siempre lo busquemos a Él en todo momento y todo lugar,
bajo cualquier circunstancia de la vida en que nos encontremos. No solo en los problemas, no solo en las cosas buenas, sino en todo momento. Así damos cumplimiento al primer mandamiento en que se resume la ley de Dios y los profetas, como lo tenemos expresado en los evangelios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Luego, una parte muy importante, nos la invitación a no apagar el espíritu. Pero ¿cómo podemos reanimar y mantener encendida esa llama del Espíritu Santo en nuestro interior? Sencillo, comunión frecuente y confesión frecuente. No exactamente en ese orden porque depende del estado de vida de cada uno, pero si estamos en el pecado mortal, acercarnos a un sacerdote, a un ministro debidamente ordenado, en este caso sacerdote o un obispo, y prepararnos para una buena confesión y luego la comunión frecuente, acompañada también de una regularidad de nuestra confesión y de un examen de conciencia diario antes de dormir. Todo esto contribuye a mantener esa llama encendida. Si es posible y está dentro de nuestra capacidad, la asistencia a la Santa Eucaristía diaria, la comunión frecuente, todas estas son herramientas. La oración, sobre todo, ese pilar de comunicación con Dios, y alimentarnos del cuerpo y la sangre de Cristo con la mayor frecuencia posible, nos mantendrá en esa comunión con Él y evitará que caigamos en pecados mortales y comenzaremos a aborrecer eso. Y ahí viene la otra parte de la lectura. No desprecien a las profecías, examinando todo. No despreciemos nada que nos llega, pero examinémoslo todo. Y ahí viene y me recuerda mucho esta frase. Si tenemos el Espíritu Santo, ese Paráclito que nos defiende y nos guía, podemos examinarlo todo a la luz del Espíritu Santo, a la luz de la Madre Iglesia, a la luz de la tradición apostólica y a la luz de lo que siempre se ha creído. Con esto podemos aplicar lo que San Ignacio de Loyola, una novena que pronto veremos, Dios primero, hablaba él tanto, del tanto cuanto. El tanto cuanto algo me acerque a Dios, eso debo aceptarlo, agarrarlo y aferrarme a Él. Tanto cuanto algo me aleje de Dios, debo despreciarlo, rechazarlo, sacarlo de mi vida. Y aquí esta lectura del día de hoy nos dice eso. Quédate con lo bueno y evita toda clase de maldad. ¿Y en base a qué? A examinarlo todo. Escuchemos todo, pero examinemos con asistencia, con ayuda y con consejo del Espíritu Santo para quedarnos con lo bueno y evitar o rechazar todo lo que es, toda clase de maldad o lo malo que venga de esas expresiones que escuchemos. En este caso la lectura se refiere a profecía, pero podemos aplicarlo a cualquier otra cosa en nuestra vida. Un buen consejo, un mal consejo. O sea, pedir el discernimiento, la asistencia del Espíritu Santo en todo momento, para que sea Él que tome control de nuestra vida. Y esto lo conseguimos por medio de tener esa comunión con Cristo, por medio del sacramento. Si estamos en pecado mortal, vuelvo y repito, de la reconciliación, y si estamos en comunión y estamos fuera de pecado mortal o fuera de conciencia de pecado mortal, con la comunión frecuente y sobre todo la oración diaria y el examen de conciencia al finalizar el día. Todas estas herramientas concretan y nos ayudan a entender el título del día de hoy, del día sexto de la novena, que habla sobre la fortaleza ante el sufrimiento. Ahora pasemos a la reflexión con respecto a lo que tiene que ver esto de la lectura con la vida de nuestra Santa Rita de Casia, que es la novena que estamos haciendo en su día número 6. Cuenta la historia que además del dolor que le causaba la espina en la frente, en ocasiones se llenaba de gusanos y expelía un mal olor. ¡Wow! ¡Qué fuerte! De tal forma que las hermanas del convento la separaban y la sometían a la soledad por tiempos prolongados. Rita, recogida en oración, permanecía serena y aceptaba con fortaleza el sufrimiento. Por aquella época la Iglesia proclama el año santo. Y Rita quiso participar para ganar la indulgencia plenaria, pero sus compañeras no se lo permitieron a causa de la incomodidad que le ocasionaba la herida de la frente. Ante esta situación se hizo aplicar de un médico un ungüento
y de inmediato cesó el mal olor y la herida se cerró. Pudo ir a Roma a ganar la indulgencia. Después regresó al convento y la herida retornó a su estado anterior. Y a veces me quedo yo aquí pensando, ¿no? Yo no conocí esta parte de este estigma, por lo menos de Santa Rita de Casia, pero se queda uno pensando, a veces uno dice, wow, por ejemplo, en el caso de San Pío, los estigmas no emanaban mal olor y ni nada, era un reflejo de esa comunión con Cristo lo que era la pasión. Pero en el caso de Santa Rita era un caso bastante curioso. Era un estigma en su frente que no era un símbolo de orgullo como para atraer a las personas. Al contrario, se volvió un mecanismo de rechazo. Y me imagino y me pongo a pensar ahorita como cuando el apóstol Pablo le pide a nuestro Señor en reiteradas ocasiones, por medio de la oración, hablando de la oración, que le eliminara y le quitara eso que lo hacía sufrir o lo que lo tenía padeciendo, o esa espina que él sentía. Y la respuesta a esas oraciones fue, solo mi gracia te basta. Me imagino que Santa Rita de alguna forma, ella también oraba pidiendo porque eso ya no fuera de esa forma. Porque tal vez pidió eso, se le concedió, pero la gracia estaba en que ella se mantuviera aparte. Estando en el convento estuviera aparte. Pero también se le concede un milagro. Milagro que ocurre no solo por intervención, digamos, divina, claro, principalmente por el cumplimiento de la voluntad de Dios que se le cerrara ese estigma, digámoslo así, sino también por esa ayuda de un doctor que le pone un ungüento. Entonces vemos el obrar de Dios por medio también de terceros, en este caso de ese doctor. Y eso me recuerda hoy a algo que leía en un mensaje que decía que primero hay que buscar la oración y no busquemos doctores para curarnos. Y miren cómo Dios es providencial en medio de su forma del día a día. Y ya para este final del día, prácticamente cuando regularmente grabo estas novenas, viene este mensaje que Dios podía obrar y cerrar ese estigma. Pero ella va al médico y si hubiese sido la voluntad de Dios que eso no se cerrara porque eso apareció por obra y gracia del Señor en su frente, cualquier ungüento que se hubiese puesto no hubiese funcionado. Pero por obra y gracia del Señor, y porque así su voluntad lo permitió, esa estigma se cerró, permitiéndole ella ir a Roma a ganar la indulgencia plenaria en ese año santo, que es equivalente a lo que nosotros conocemos hoy actualmente y que estamos viviendo en este 2025, el año jubilar. Entonces, con todo esto, vemos cómo Dios actúa y cuando ella regresa, Dios le reincorpora ese estigma, porque el hecho de que ella fuera a viajar a ganar esa indulgencia era conforme a la voluntad de Dios y era en la pleitesía del Señor que le concedió eso. Dado que las hermanas le impidieron que eso se diera así, ella pidió en oración, efectivamente vino un doctor, le pone un ungüento y ese estigma que no se cerraba con nada, como escuchamos el día anterior en la novena, se cierra específicamente para que ella viaje a Roma y consiga esa indulgencia plenaria. Así que vemos cómo la oración en medio de una situación que pareciera adversa puede ser escuchada por Dios si es conforme a su voluntad. Y eso es lo más importante. Saber pedir, pero también saber esperar la respuesta de Dios, que a veces puede ser sí, no o no es el momento. Recordemos entonces, ya para pasar a la siguiente parte de la novena, que esta novena en particular es tomada del libro de Trapea, Agustín, de Santa Rita de Casia y sus mensajes. El mismo es de Casia, Italia, de 1982, traducido al español por el padre Juan Betancourt Agustino, el cual hizo la adaptación correspondiente. Pasemos a la parte de ama y actúa, que nos da un mensaje bonito para el día de hoy. Nada más maloliente que la incapacidad para amar. A veces en mi trabajo o con mis vecinos creo mal ambiente a veces de ayudar a apaciguar los ánimos o espero con serenidad. En ocasiones caigo en el chisme y juzgo a los demás.
o me impaciento y culpo a Dios de todo lo que me ocurre. A ejemplo de Santa Rita, hoy te suplico que me ayudes a sembrar perdón y reconciliación, dar buen consejo y a poner mi vida en tus manos. Haz que sea indulgente con mi prójimo. Y el día de hoy, el día número 6 de la novena, nos invita en esta parte de Ama y Actúa de esta novena a algo muy importante: recordar que la incapacidad de amar es lo que a veces nos conduce, nos lleva a ese caminar de ser personas que nos volvemos unas islas y nos separamos del resto. Y aquí hay una serie de ejercicios que nos conducen a realmente poniéndole una especie, pongamos así, de dándole 180 grados al término que se nos aplica, convertirnos en una persona que transmita paz y radie la presencia del Señor en medio de nuestros hermanos. Por ejemplo, cuando se menciona aquí, en ocasiones caigo en el chisme y juzgo a los demás, que sería lo contrario, saber guardar silencio y no juzgar a los demás. Entonces, estos detalles son los que nos permiten caminar en la fe y ser realmente testimonios de Cristo en este mundo, en este valle de lágrimas que tanto necesita hacer llegar a cada uno de las personas, especialmente hasta nosotros mismos, esa luz de Cristo y esa presencia del Señor en nuestras vidas. Acá le pedimos al final a Santa Rita de Casia ese buen consejo y a poner mi vida en las manos del Señor. Haz que sea indulgente con mi prójimo, o sea que tengamos ese amor, amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como nosotros mismos, o amar en la misma medida que Cristo amó al prójimo, hasta, como dice la Madre Teresa de Calcuta, me parece que es ella, pueden corregirme en los comentarios, que ella decía, ama hasta que duela, me parece que era ella, no estoy seguro. En este momento haremos un instante de silencio para pedir a Dios, a través de la intercesión de Santa Rita de Casia, las gracias que deseamos pedir para esta novena. Principalmente, pedirle fortaleza al Señor para orar más, para saber discernir con asistencia, con ayuda del Espíritu Santo, y sobre todo saber escuchar al Espíritu Santo en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestro día a día, para que sea nuestro guía. Aprender a escuchar, pero al mismo tiempo examinando todo lo que escuchamos, como dice la Sagrada Escritura. Y ejemplo de Santa Rita, dejarnos en la voluntad de Dios, saber pedir en la oración y también saber esperar la respuesta, que todo sea siempre conforme a la voluntad del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora le leo un pequeño párrafo tomado del documento La Alegría del Amor, redactado por el Papa Francisco, numeral 126. Dice así: La alegría amplía la capacidad de gozar y nos permite encontrar gusto en realidades variadas, aún en las etapas de la vida donde el placer se apaga.
La alegría amplía la capacidad de gozar y nos permite encontrar gusto en realidades variadas, aún en las etapas de la vida donde el placer se apaga. Y esa alegría solamente la podemos encontrar en Cristo Jesús. Por eso es cuando vemos a una persona que está comprometida con su fe, comprometida con la iglesia, comprometida con el actuar, el caminar, comunión frecuente, oración frecuente, confesión frecuente, y tratando de mantener una vida buscando siempre la santidad por medio de hacer todo para la mayor gloria de Dios y el bien de las almas, podemos entonces decir que esa persona puede estar y debe estar siempre alegre. Oración final para todos los días. Padre misericordioso, que concediste a Santa Rita el encanto de tu gracia divina, a fin de que amara a sus enemigos y llevara impresa en su corazón y en su frente la señal de tu pasión, te suplico, Señor, me concedas por su intercesión y méritos aprender a enfrentar el sufrimiento, ser portador o portadora del perdón para sembrar paz en mi familia, y que con vecinos y amigos yo sea conciliador o conciliadora. Hazme instrumento de bondad para alcanzar dignamente la felicidad eterna que prometiste a los que te aman. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.